Hola gente, hoy es el 23 de julio del 2023. El tema de hoy son las distorsiones del mercado. Las distorsiones del mercado, viéndolo desde el punto de vista muy importante, que nos niegan el acceso a la prosperidad. Estoy hablando en una Cuba libre, una Cuba muy próxima. Si nosotros no conocemos, o por lo menos sabemos de que esas distorsiones se producen, no podemos defendernos contra ellas ni contra las personas que van a intentar incluso imponer esas distorsiones al mercado, siempre alegando que es por el bien del pueblo. Antes de comenzar, quiero decirle que hay vídeos y ahí lo ven un ejemplo de una mentalidad creativa y funcional, positiva. Voy a tocar unos temas que si los publico en YouTube, probablemente me cierren el canal. Si los publico en Facebook, probablemente me prohíban de por vida usar esa plataforma. No son ilegales, sencillamente van a destripar el sistema, o sea, abrirlo y sacarle las entrañas, mostrarle a la gente de cuán diabólico y pervasivo se ha convertido el socialismo en las democracias occidentales. Que ya esas democracias son prácticamente unas caricaturas. No se les puede llamar ni democracia. Y como el mundo, que hasta hace unos años atrás, hace unos pocos años, 10 o 15 años atrás, estaba avanzando hacia la democracia y la prosperidad, ahora las élites mundiales nos quieren sumir en la pobreza y en la esclavitud usando métodos fascistoides. Esos vídeos van a estar en Rumble. Cuando yo publique, por ejemplo, este vídeo en YouTube, abajo le voy a poner, o sea, este no, pero los vídeos que no puedo publicar en YouTube, le voy a poner mi link. El canal en español en Rumble se llama El Cubandante. Este que ven es las reflexiones del Cubandante. Este es el Cubandante. Este es el cubano de a pie, o sea, el Cubandante al duro y sin careta. Y eso solo me lo permiten publicar en Rumble. Y lo que quiero hablar es lo que les dije, de una mente positiva, de una mente que lo que busca es lograr las cosas. La gente dice, bueno, ¿qué es lo que hace la mayoría? Hay cosas que no puedo decir en Facebook o en YouTube. Y la única manera que hago para poder publicar algo es autocensurarme. La otra vía es no publico y le echo la culpa al criminal bloqueo ideológico de YouTube y Facebook. No, señores, uno lo que tiene entonces cuando está en esta situación es usar esos plataformas tan censuradas para alar a la gente hacia un lugar con libertad, en este caso Rumble, y la gente puede obtener la información, porque uno no puede cambiar la realidad de una manera instantánea. Uno lo que tiene es que trabajar constantemente para modificar esa realidad a favor de la gente. Entonces, ustedes van a ver en Facebook que yo saco un tema sobre cualquier cosa y les menciono, vean la versión más larga en Rumble. Eso quiere decir que ahí es donde va a estar la cosa, con la tripa afuera, ahí al derecho. ¿Ok? Y en Rumble tú pinchas el enlace y no tienes que bajar el app, ni Rumble colecta ninguna información tuya. Sencillamente pinchas el enlace y vas directo al vídeo. O sea, cuentas claras y chocolate espeso. Bueno, vamos al tema. El tema es uno recurrente. Ya yo lo había tocado, y sobre los precios topados. Pero vuelvo porque hay gente que me han preguntado mucho sobre eso y no me fui a los detalles. Aquí no voy a dar una explicación enorme, larga sobre eso, pero sí les voy a dar algunos detalles que imagino sean interesantes y les ayude a comprender la capacidad destructiva, los efectos nocivos de los precios topados.
voy a ir a pantalla ahora a ponerle, esto es reciente, el gobierno de la ciudad de La Habana ahora está llorando penas porque el transporte privado, que es prácticamente el único que funciona en La Habana, ha colapsado. Ellos impusieron tarifas a los choferes, a la gente de esos carros que le dicen almendrones, y resulta que la gente no le da la cuenta. Y bueno, una de las consecuencias es que el transporte colapsa. Aquí yo no voy a explicar sobre el transporte de La Habana, aquí voy a explicar cómo trabaja el mecanismo general, cómo reacciona el mercado cuando un gobierno introduce una distorsión, y mostrarle de cuán destructivas son esas distorsiones. Hay distorsiones que a veces en tiempos de emergencia hay que introducirlas, pero siempre de manera temporal y siempre muy pensadas antes de hacerlas, porque generalmente todas las distorsiones, cuando digo todas estoy hablando más del 99%, que introducen en el mercado, al final terminan creando ventaja para ciertos grupos, y esos grupos mantienen esa distorsión y entonces la economía se va al carajo. Bueno, aquí déjame agregarle esto aquí a la pantalla. Ustedes ven que dice, imponen más de 5.000 multas a choferes privados de La Habana. Hay algo que la gente tiene que entender, la relación regla, cuando digo regla puede ser una ley, una orientación, una medida, como quieran llamarle, la relación entre regla y castigo. Siempre que se enacta una regla, tiene también que precisarse un castigo para esa regla. Si no, la regla fuera papel mojado. Nadie cumple la regla. Bueno, aquí vemos, también hay otros métodos, por ejemplo, nudging. El nudging nudge es como empujarte suavecito y llevarte a donde tú quieres. Para bien tuyo o para bien del que te está manipulando, pero bueno, ese es el nudge. Y el nudging es llevarte de una manera suave, convencerte de que hagas lo que esa persona o grupo de interés lo quiera. Pero por supuesto, el gobierno de Cuba es una pandilla de criminales que ellos siempre aplican la solución represiva. Y aquí ustedes ven, para la regla de los precios topados, el castigo son multas. Imponen más de 5.000 multas a choferes privados de La Habana. ¿Ven? Y entonces, ¿cuál es el resultado que se espera? Que los choferes obedientemente cobren lo que dice el gobierno de La Habana. Por supuesto que no, porque si cobran eso no pueden mover los carros. No les da para el mantenimiento de los carros. Mantenimiento en todos los aspectos. No tienen para darle cambio de aceite, reparaciones de todo tipo, motor, transmisión, comprar goma. Bueno, ustedes saben la historia. Sin embargo, ¿cuál es la reacción del pueblo? Y no solo el pueblo de Cuba, de cualquier pueblo. Yo vi una viejita que mencioné en un video anterior, que se alegraba mucho porque ella pagaba 150 pesos por carrera y no le alcanzaba por su retiro, y ahora pagaba 60. Y ella estaba muy contenta. Gracias Revolución, gracias Partido de La Habana. Bueno, resulta que esa viejita, espero que ya ahora tenga que irse a pie, porque esa mentalidad es la que en primer lugar llevó a Cuba al comunismo, de que todo lo quieren barato y todo lo quieren gratis. En una economía en ruina, en crisis, si un chofer te cobra 150 pesos y tú no tienes los 150 pesos, sencillamente no viajas. A esa viejita, quien arruinó la economía para que un simple pasaje llegase a 150 pesos, y le arruinó la economía para que tu retiro no te alcance, ese fue el comunismo que tú apoyaste, viejita. Pero la gente, por supuesto, no quiere asumir las responsabilidades. Bueno, señores, esta es la cosa. Impones más de 5.000 multas a choferes privados de La Habana. Deja ver aquí la cabeza del artículo que dice: en junio, eso fue el mes pasado, por supuesto, al anunciar las nuevas tarifas de transportación, las autoridades informaron que también reforzarían las acciones de enfrentamiento y control para que los precios se cumplan. Fíjense que ya ellos incluso no hacen el método
del palo y la zanahoria. O sea, si haces lo que yo quiero, te premio. En el capitalismo, si haces lo que los grupos de poder quieren, te enriqueces. Sin embargo, en Cuba todos son palos y no hay zanahoria. El primer palo es que te digo cuánto tienes que cobrar. Y si no lo haces, te cojo y te multo. Y si no pagas la multa, te meto preso. O sea, solo palos y no zanahoria. Entonces, vamos al tema en directo, o sea, en detalle, a los precios topados. Yo aquí, por arribita, porque yo no quiero hacer un tratado de dinámicas de la economía, pero aquí les puse, por ejemplo, precios topados es un parche represivo. Es autoritario, es populista y es irracional. Irracional en el sentido de lograr el beneficio que ellos anuncian. Para eso hay que entenderlo. Para los que están en el poder de Cuba es muy racional, porque ellos están en la etapa final. Ellos, todas las medidas que están haciendo es comprando tiempo. Ellos ya no pueden ni siquiera pensar, como dicen ellos, 62.000 milenios de revolución, esas pendejadas, no. Ellos saben que aquello explota en cuanto el pueblo se decide. Entonces ellos están comprando un día a día su estancia, su permanencia en el poder. Y tú dices, pero de día a día, sí, porque lo hacen 365 veces al año y tienen otro año más en el poder, probando y oprimiendo. Lo hacen 3.650 veces y tienen 10 años más en el poder. O sea, a ellos les funciona todas esas medidas destructivas y todo eso. Bueno, vamos a empezar. Y esto es por arribita. La cola es larga, pero bueno. El objetivo del vídeo es para que se den cuenta todas las ramificaciones, o sea, todas no, algunas de las ramificaciones que traen los precios topados. Por ejemplo, lo primero que pasa cuando topan los precios, vamos a suponer que es viernes, y tú estás en La Habana, y el gobierno de la ciudad de La Habana, el partido, no sé quién carajo lo anuncia, sale en el tribuna que la libra de boniato, el precio está excesivo, que está a 20 pesos. Es un ejemplo, esos son números ficticios solo para trabajar con números cómodos, ¿no? Yo no sé exactamente cómo está la libra de boniato en La Habana, ni me interesa. Bueno, resulta que, digamos que la libra de boniato está en 20 pesos y el partido, a través del Tribunal de La Habana, anuncia, es viernes, que el próximo lunes ellos van a topar los precios del boniato a 5 pesos. Bueno, el primer efecto es que se produce una paralización del mercado. El mercado se paraliza porque la gente dice, espérate, si yo espero al lunes, voy a comprar la libra de boniato a la cuarta parte del precio que hay el viernes, el sábado y el domingo. Voy a aguantarme de comprar el boniato para comprarlo el lunes. Eso se paraliza el mercado ahí. La gente no compra. Vaya, la gente que compra una libra, y otra cosa, la gente que está desesperado, que lo único que encuentra es boniato, en vez de comprar, por ejemplo, 5 libras, comprar una librita, porque dice, tengo que aguantarme, el próximo boniato lo voy a comprar el lunes. O sea, se produce un fenómeno extrañísimo en economía, que hay demanda, que el producto está escaso, sin embargo, los clientes no lo consumen. Porque se produce una distorsión de mercado, y eso es lo que pasa cuando se producen las distorsiones. Se producen situaciones absolutamente artificiales y absolutamente destructivas. En este caso se afecta a todo el mundo. Los clientes que se limitan de comprar esperando el lunes, cuando se van a poner a 5 pesos. Al mismo tiempo, toda la cadena del mercado, todos los eslabones que permitieron que ese boniato llegara al estante donde tú lo ibas a comprar a 20 pesos, precisamente se calcularon las ganancias de los diferentes actores del mercado basado en el precio de 20 pesos. Cuando el Estado de manera artificial autoritaria dice no, es 5, todas esas ganancias se evaporan completamente. ¿Qué es lo que sucede? Que esa mercancía desaparece. Ese fin de semana la mercancía desaparece. Ellos dejan probablemente, para protegerse legalmente, 4 boniaticos con tetuán, y toda esa mercancía se sumerge en el mercado negro. ¿Qué pasa en el mercado negro? Que ya no vale 20 pesos, porque ya se aumenta, se añade el mercado de manera automática, añade el precio del riesgo, o sea, la multa del inspector y la corrupción.
porque a veces para evitar la multa tienes que, o sea, le pagas un soborno al inspector. Todo ese precio se añade a los 20 pesos del boniato anterior a la medida. Quiere decir que el lunes tú vas a encontrar 4 boniaticos a 5 pesos y el pueblo entero, ay, mira, boniatico 5 pesos. Ah, pero a las 9 de la mañana se acabaron. Sí, se acabaron porque el 80-90% de los boniatos se sumergió en el mercado negro. Y suerte si lo encuentras, y si lo encuentras probablemente sea a 30 pesos, no ya a 20 antes de la medida. ¿Qué ganó el gobierno ahí? El gobierno lo que ganó fue un día más en el poder, o 2 o 3 días, hasta que la gente reaccione y se dé cuenta. Por ejemplo, esto de que el mismo gobierno de la ciudad de La Habana reconoce que en junio, o sea que ya en julio el transporte privado de La Habana colapsó. Creo que La Habana, una ciudad de 2 millones y pico de habitantes, donde la mayoría no tienen automóviles privados, creo que hay nada más 60 guaguas, o sea, que es horrible. Sin embargo, ellos topan los precios del transporte y entonces ahora hay menos transportes en La Habana. Pero hay otras consecuencias sobre esto. Déjenme ponerle. Por ejemplo, como ya les mencioné, la corrupción. A partir de ahí, ellos para poder enforzar, aplicar, en realidad es como se dice en español, para poder aplicar esas medidas coercitivas, ellos tienen que lanzar un ejército de inspectores en la calle. O sea, más costo en los hombros del pueblo, porque ese dinero sale del pueblo. Por eso, esa es la razón por la cual tú ganas $10 al mes, porque toda esa enorme burocracia, esos ejércitos de inspectores y esbirros de la policía, el ejército, lo que sea, eso lo paga el pueblo de Cuba con impuestos indirectos, que no los ve. O sea, tu trabajo quizás en un país subdesarrollado fueran de, no sé, $100, $200 al mes. Por ejemplo, en Cuba mucho más. Les puedo decir que en los países del cono sur de Latinoamérica, países muy pobres, hay salarios mínimos, que estoy en contra del salario mínimo, pero bueno, es una realidad, de $300 al mes. ¿Cómo es posible que tú en Cuba te paguen $10 o $20 al mes? Porque todo el resto de ese salario que deberían pagarte se va en ejércitos de inspectores y, bueno, y otras fuerzas del gobierno, represivas, etc. Bueno, esa es la corrupción, ese es el otro. Después viene otro más, el aumento de la criminalidad. Desde el momento que tú estrangulas el mercado, muchos de esos actores del mercado pierden sus negocios. Y son personas que ya tienen habilidad para organizar cadenas de suministro, por ejemplo, del campo al mostrador, que tienen grandes conexiones, conocen al guajiro, conocen a los transportistas, usted piensa que esa persona si se queda sin trabajo se va a cruzar de brazos y irse para la casa a hacer un pobretón más. No, esas personas usan entonces sus habilidades, las aplican al mundo criminal. Y entonces, o sea, trae otro problema. También hay personas que no tienen esas habilidades de los actores del mercado, pero son dependientes de ese mercado. No sé, el muchacho que te limpia el estante de cuando tú acabas de vender por la tarde, el otro que te ayuda al camionero a amarrar la carga y va para allá con él y le ayuda a montar las cajas. Ese muchacho, cuando todo eso se pierde, ese muchacho tiene que seguir ganándose la vida. ¿Y qué es lo que hace? Se tira a la calle a delinquir. A ver qué más, otras cosas más. Bueno, lo fundamental es que la escasez. Si cuando ocurre eso, se paraliza el mercado, se encarecen los productos, porque el mercado se adapta y se sumerge al mercado negro, sube el costo de esos productos, el precio, no solo el costo, el precio también, porque cada uno de los eslabones de la cadena tiene que pagar por corrupción o incluso pagar multas. Y tú eres capaz también de sobornar al inspector en Pinar del Río, y cuando estás llegando a La Habana, te coge otro y entonces te pone una multa. O sea, el precio del producto al final es absolutamente irracional. Ya no se puede comer boniato. Que llega el momento que el precio hace que el campesino ya no produzca boniato porque no puede venderlo. O sea, es terrible. O sea, se produce una escasez terrible, aún más grande de la que hay ahora.
Hay otras distorsiones del mercado que ya vienen siendo un poco más, digamos, más sofisticadas, y son los enchufados. Y ahí va a terminar con estas distorsiones. Los enchufados es un capital, se producen en cualquier sistema, pero generalmente es una característica del capitalismo primitivo. Y Cuba es un gobierno marxista con una economía que pretende llevarla al capitalismo primitivo. Los enchufados son lo que se le llama, ese enchufe se le llama mercantilismo en economía, clientelismo. El clientelismo es que si tú estás asociado al poder, es una forma de fascismo, así como funciona la economía del fascismo. Si tú estás conectado al poder, tú tienes todas las ventajas. Y si no estás conectado, te cagaste en Dios. El clientelismo es lo que permite que, por ejemplo, Sandro Castro tenga bares, Sandro Castro tenga, y el Cangrejo, tenga conexiones. Tony Castro, el médico, el hijo de Fidel Castro, puede tener un yate que mide una cuadra de largo y vivir en Europa dándose la gran vida y vendiendo peloteros. Tráfico humano de peloteros y de médicos. Ese es el clientelismo. Y eso es lo que también está sucediendo en Cuba. Eso también provoca más gastos que al final caen en los hombros del pueblo, como ya les dije. Por ejemplo, esa gente son los encargados, como Gaesa. Eso es una forma de clientelismo en que el gobierno de Cuba, el partido, le compra, y Raúl Castro y sus allegados le compran la lealtad a sus generales, a los altos mandos militares, dándole en un sistema similar al sistema feudal. Le están dando como condados y ducados y marquesados a esos generales. Ellos lo que están es dividiendo el país en pequeños reinos feudales. En cada reino de eso ponen un reyesuelo, y ese reyesuelo tiene carta abierta para hacer lo que le da la gana. Como el caso que les puse en un vídeo anterior del coronel Camacho. Él incluso, el coronel Camacho, cobra derecho de pernada. Él es tan dueño de tope de collante que incluso exige que las mujeres allí se acuesten con él. Y él es dueño de todo, los mejores negocios son de él. O sea, es un sistema feudalista que el rey, Raúl Castro, le da, como decir, en usufructo, pedazos del reino a sus duques, a sus condes y a sus marqueses. En el caso de Cuba son generales y coroneles. Bueno, ya ustedes ven cómo es que los precios topados y toda esta corrupción, incluyendo a los enchufados, que así les dicen en Venezuela, en realidad, como ya les dije, el clientelismo, cómo distorsiona la economía y aumenta los costos, produciendo más miseria. Y no solo aumenta los costos, eterniza esos costos y los agudiza, porque como es un sistema de casta, no es un sistema que está abierto, le impide a la mayor parte de la población acceder a la prosperidad. Incluso Cuba, junto con Corea del Norte, son los únicos países en el mundo, hasta donde tengo noticia, que la riqueza para el pueblo está prohibida. Esos dos países tienen leyes que dicen que ser rico es ilegal. Incluso Raúl Castro, cuando se redactó la ley, él la lee frente a las cámaras, y algo que noté es que ellos dicen que está prohibido el enriquecimiento, pero a la vez no definen qué es enriquecimiento. Fíjense hasta dónde llegan. Ellos no dicen que ser rico en Cuba, por ejemplo, es tener $50,000 o $1 millón. No, ellos no ponen límites. Quiere decir que tú prosperas ligeramente y ellos pueden eliminarte, ya sea por... es una excusa, un pretexto perfecto. Y lo hicieron legal, por supuesto, con la aprobación del pueblo. Porque si eso tienen los países comunistas, es que alientan la envidia. Y Cuba
porque tenemos 500 años de herencia española, o sea, tenemos 5 siglos que nuestra cultura nos alienta la envidia, o sea, es un campo muy fértil para las maniobras del comunismo. Bueno, resulta que Raúl Castro dice que ser rico es ser un criminal. Por supuesto, ellos son una de las personas más ricas del mundo, pero el pueblo no. El pueblo sí, tú no puedes tener una idea brillante, tú no puedes ser un tipo que trabaja incansablemente y esperar prosperar con ello. No, la prosperidad está criminalizada en Cuba. Déjeme ver si tengo algo más aquí. Sí, la paralización del mercado. Bueno, eso más o menos fueron los temas que toqué sobre la distorsión de los precios, o sea, la distorsión del mercado, topando los precios. Pero lo fundamental, señores, tú dices, bueno, sí, sabemos que Cuba está absolutamente desbaratada, pero cuando Cuba sea libre vamos a arreglar esto. Bueno, si nosotros no sabemos, no analizamos todos estos problemas de distorsiones del mercado y otros más que les voy a seguir poniendo en vídeo, sencillamente vamos a volver a caer en un hueco, porque la libertad necesita una base económica. Vamos a hacer un símil. Vamos a decir que un país es un carro, es un automóvil. El timón es la política. La transmisión son las instituciones y el motor es la economía. Esas 3 cosas tienen que trabajar en conjunto, tienen que trabajar muy bien para que el automóvil camine. Y el automóvil no camina solo, necesita un chofer. ¿Okay? El chofer sabe quién lo pone, lo debe poner el pueblo. Y desgraciadamente en Cuba todavía no tenemos chofer. Ustedes ven los líderes de la oposición, que siempre les digo, vamos a apoyarlo porque si no hay perro, tenemos que montear con gato. Pero necesitamos un perro, no un gato para montear. Ustedes ven que se limitan. Ay, cójame lástima, voy a hacer una huelga de hambre. Ay, pobrecito yo que me echaron 10 años. Ay, los derechos humanos. Ay, democracia. Señores, y no veo una plataforma política, no veo una plataforma económica, no veo ningún tipo de conocimiento, ni siquiera ganas de adquirir ese conocimiento. Y eso a mí me dice que esas personas en realidad no están apuntando hacia arriba para tomar el poder. Esas personas ni siquiera están pensando en tomar el poder algún día, o por lo menos ayudar a tomar el poder. La lucha no es para que nos cojan lástima. La lucha no es para decirle a un mundo que nosotros les importamos nada. Decirles, ay, mira qué mal estamos viviendo, cómo nos maltratan. No, la lucha es para tomar el poder. Eso hay que definirlo así. Sin embargo, ustedes vieron como el 11 de julio nadie de la oposición se apareció. Esto yo lo insisto. Y hay gente que dice, pero le estás tirando mierda a la oposición. No, la mierda se la tiraron ellos. Yo creo que va más allá de la cobardía, va más allá de la ignorancia, en que sencillamente no se han puesto como objetivo tomar el poder. ¿Cuáles son las razones? Bueno, creo que el día está pronto de que nosotros podamos llamarlos a contar y que nos den explicaciones por qué ellos no actúan como deberían actuar. Pero bueno, lo fundamental es, mientras aparece ese líder, incluso es más importante cuando el líder aparezca, nosotros estar claros. Porque en la alegoría que dije en el símil, que hablé de que un país como si fuera un automóvil, el pueblo es el que tiene que elegir al chofer. Bueno, nosotros tenemos que estar seguros que el chofer nos conduzca por la ruta más racional a la prosperidad. No hay tal cosa como libertad sin prosperidad. Eso en realidad no existe. A la gente tú lo puedes liberar de 1000 cosas, y si no los libera del hambre, no los libera de... O sea, prácticamente hiciste algo bueno, pero no todo lo necesario. La gente tiene que tener el estómago lleno primero y pensar después. En la situación de Cuba, el estómago vacío lo que crea la desesperación que hace que la gente pueda tirarse a las calles. Pero una vez que se logre esto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar al país, normalizarlo y tratar de
liberar por completo la economía, descentralizarla completamente. Que eso también es algo muy difícil, porque nuestra cultura hispana es una cultura cerril, es una cultura ignorante. También les dije que es una cultura de envidia. Y nosotros tenemos incluso que abandonar la cultura del honor y adoptar la cultura de la dignidad. Tenemos que adoptar la cultura de soluciones prácticas, no la cultura de que lo que tú dices no me gustó, o esto se ve mal, o no. Ahora, okay, ¿qué funciona? Lo que funciona es dejar que el guajiro siembre lo que le dé la gana, el del camionero transporte lo que le dé la gana. Estoy hablando dentro de ciertos límites, ¿no? El camionero transportando drogas ilícitas, por supuesto, no lo vamos a permitir. Estoy hablando del mercado civil, el mercado normal. El del estante que venda boniatos, calabaza, la cabeza de un puerco y la cola de una claria, lo que se le dé la gana. Cuando pasa eso, que la gente puede producir y vender libremente, los precios empiezan a colapsar y se produce algo muy bueno. La moneda empieza a readquirir valor. O sea, esto es un tema muy complejo y no quiero extenderme mucho, solo le estoy dando la idea. La idea es que mientras los gobiernos metan menos su narizota en los asuntos privados de la gente, mejor. La gente, y es muy difícil lograr esto en una Cuba libre, la gente llevan 500 años de tradición, no solo el castrismo. Primero era el rey de España, después al principio de la República los americanos, después una bola de presidentes estúpidos y blandos que dejaron que Batista prácticamente rigiera los destinos de Cuba desde finales de los años 30 y bueno, hasta el presente. Nosotros no tenemos una cultura de prosperidad, una cultura de pragmatismo. Nosotros no tenemos eso y va a tomar generaciones para lograrla. Pero sin embargo, vean que hay esperanza, porque Cuba, aún con todos esos problemas culturales que, por supuesto, modifican la percepción de la realidad y te hacen cometer errores. Sin embargo, Cuba, antes de Fidel Castro, era un país que había comida, era un país que incluso el Producto Nacional Bruto era superior a España. O sea, a pesar de todos esos defectos, a pesar de todos esos problemas culturales que tenemos, Cuba era mucho más próspera que la mayoría de los países del mundo, incluyendo a nuestra propia metrópoli, a nuestra madre patria. Así que si hay esperanza. No creo que vamos a hacerlo perfecto, porque la perfección no existe, pero el objetivo es la excelencia, hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces, señores, los dejo ahí, deseándoles a todos libertad, salud y prosperidad, y a las clarias todo tipo de desgracia. Así que vamos a ver qué se me ocurre en el próximo episodio. Sí, tengo 2 o 3 ideas interesantes. Y no olviden, los videos duros, puros, sobre todo sobre la plaga china, se van a ver en Rumble. Mi canal en Rumble en español es Cuba Andante, y voy a dejar en Facebook y en YouTube los enlaces, el link para ese canal, el Cuba Andante. Lo tengo abierto solo con las copias de estos mismos vídeos, pero sí ya voy a empezar a producir ya vídeos más descarnados, vídeos con cosas que aquí en estos canales, en estas plataformas, no te permiten. La censura marxista que existe en los Estados Unidos y en Europa Occidental no permite publicar esos vídeos, y aún más ahora con la administración fascistoide del tirano Biden, o sea, dictador Biden, porque fue electo, el dictador fascistoide Biden. Entonces tengo que publicarlo en Rumble. Cuando ustedes vean un enlace a Rumble, ahí es donde está la cosa pura y pura y sin censura. Así que, bueno, hasta el próximo episodio. Suerte y esperanza a ti.